Bienvenidos al 76º video del canal, la 68ª reseña de un libro, y el día de hoy le toca el turno a Mercaderes del Espacio, una novela escrita por Frederik Pohl en colaboración con C.M. Kornbluth y publicada en el año de 1954. Este video puede contener spoilers. ¿De qué manera los medios condicionan el pensamiento y perpetúan el status quo de la sociedad a través de la mercadotecnia? ¿Es acaso la fama y la fortuna suficiente para conseguir la felicidad? ¿Qué mecanismos se usan para justificar el consumo desmedido y la destrucción que éste provee? Estos temas y más se pueden ver en esta novela. Pequeño resumen. Nuestra historia sigue el día a día de Michel Courtenay, publicista de una de las agencias más importantes de mercadotecnia en un mundo ultraconsumista y de valores inclinados a la lógica del capital. Para poder abordar esta reseña me parece conveniente el hablar del escenario mismo en el que se desarrolla. Esta historia toma lugar en un futuro indefinido en el cual las corporaciones han tomado un control total tanto de las decisiones políticas como de la realidad misma de los habitantes en todos los niveles socioeconómicos. Conceptos como la democracia, la participación ciudadana, la libre participación o incluso el libre albedrío se han convertido en una ilusión sobre la que las grandes empresas se disputan los beneficios de la sociedad. Un ejemplo de esto lo podemos observar en cómo las multinacionales hablan de la cantidad de representantes que les pertenecen en la Cámara de Senadores. Estos individuos ya no velan por los valores y las necesidades de sus votantes, sino que se ven subyugados a una afiliación superior que les ha de indicar cómo y por qué votar de acuerdo a los intereses de unos cuantos. De esta manera, el sistema se perpetúa a sí mismo. Si la gente común, aun tomando conciencia de la situación en la que se encuentran, no tienen rango de acción, el cambio no puede suceder. Se desmiente el pensamiento mágico en donde la movilidad social es dependiente únicamente del esfuerzo del ciudadano, algo que se ve remarcado por las condiciones en las que vive cada una de las clases sociales, las cuales dejan de ser ambigüedades y pasan a ser una característica de la población. Dependiendo del sector social en el que se encuentren, tendrán acceso a comida diferente, productos de uso diario y medios de entretenimiento distintos, llegando a ser tan especializado que incluso la mercadotecnia va dirigida dependiendo de la zona y el tipo de persona que son. Estas prácticas rebasan los límites personales, llegando a ser tan invasivas como colocar sustancias adictivas en la comida para generar adicción o necesidad en su consumidor, o creando mensajes subliminales de malestar hacia otros productos. Es tal el nivel de cinismo por el cual se manejan que incluso la misma empresa se encarga de promocionar productos con ideales y funciones contradictorias sin ningún tipo de miramiento, remarcando el hecho de que no existe un valor superior, un ideal que se persiga por medio de la promoción. El beneficio es el fin en sí mismo, manteniendo los estándares y las facetas necesarias para acaparar la mayor cantidad de mercado. Este manejo de la información a los diferentes estratos de la sociedad nos pone en evidencia otra realidad. El destino de los consumidores está predeterminado por elementos fuera de su control. La manera en la que piensan, lo que consumen y los motivos que usen para racionalizarlo son simples estadísticas para aquellos que crean el escenario en el que se desenvuelven. Toda esta parafernalia tiene un solo objetivo: crear el mercado a como dé lugar, tanto la oferta como la demanda, sin importar la moral, la sociedad más allá del futuro inmediato o incluso el medio en el que viven. En contra de todo este consumismo voraz se encuentran los consistas, un grupo anónimo de activistas que se opone a este modo de vivir y están a favor de los recursos naturales y el medio ambiente, buscando mejorar las condiciones de los habitantes en la Tierra, tanto de manera individual como en comunidad. Debido a su actitud de resistencia al status quo que se ha formado en el planeta y a la naturaleza anónima de sus participantes,
son percibidos como rebeldes y agitadores. Sus acciones son vistas desde un altar de superioridad intelectual, donde se ridiculiza su manera de pensar, se desacredita como absurdo, aun cuando su pensamiento se alinea con lo que nosotros como lectores consideraríamos sentido común. Existe un cierto optimismo antropocentrista, en la que la justificación para el uso desmedido de los recursos es que la humanidad siempre encuentra el camino, sin percatarse de las limitaciones que cada iteración de sus decisiones provoca a nivel global. Así, la defensa de las plantas, la resistencia al uso desmedido de los recursos o la preocupación ante la creciente tasa de gente sin techo se ven como exageraciones, como pretextos para detener el tan llamado avance social. Esto lo podemos observar en cómo tener acceso al agua, a carne orgánica o incluso algo tan simple como conseguir un ramo de flores se considera un lujo, cosa que no limita al propio sistema. Las condiciones cambian en la forma, pero no en el sentido. Simplemente la excentricidad va tomando la forma de los elementos que se van agotando. Y así la escasez se normaliza. Solo con este planteamiento nos damos cuenta de la fuerte crítica que hace el libro a la elevación del consumismo y la acumulación al carácter de divino, algo muy parecido al cuento de la antífona de Sonmi 451 en el libro de El Atlas de las Nubes, el cual estuvimos reseñando hace tiempo en este canal. La novela evidencia el fuerte peligro de permitir que los intereses de particulares dicten las normas y el modo de vivir de toda una sociedad, engullendo el poder político para que éste se incline a favor de sus benefactores y no del bien común. Si bien es algo que vemos en lo general, se traslada rápidamente a lo particular al momento en el que vemos el lugar de trabajo de nuestro protagonista, Mitchell, una agencia de publicidad en la que cada empleado vela por sus propios intereses, aun si eso significa depredar a sus otros compañeros o incluso a ellos mismos. Vemos cómo entre adulaciones y lisonjas se pelean por hacerse notar ante su jefe, y cómo esta actitud ya está tan normalizada que incluso las reacciones y las expresiones faciales que deberían ser naturales ya están estandarizadas. La historia nos muestra cómo ni siquiera aquellos que se encuentran en la cima de la escalera del privilegio se salvan de ser ellos mismos productos, sí, de naturaleza diferente, conscientes en un nivel más alto de cómo funciona el sistema, pero ni más ni menos que eso. Y es en esta competencia encarnizada donde se nos da la oportunidad de ver todas las artimañas de las que se sirven para vender, más que una experiencia o un producto, la necesidad del consumo. Y es que nuestro protagonista ha sido elegido para dirigir la campaña de publicidad de la colonización de Venus, un proyecto con la posibilidad de obtener grandes rendimientos si no fuera por un importante inconveniente. No hay nada en Venus para que la gente quiera ir ahí. No hay un incentivo real para que la gente guste de exponer su vida a las inclemencias de un planeta claramente hostil y no apto para la vida. Mitchell tendrá que servirse de todas las mañas, tergiversaciones y destrezas inherentes a su línea de trabajo para vender el proyecto más importante de la humanidad. Y todo va marchando de acuerdo al plan hasta que, por eventos que no quiero revelar, se ve engañado y degradado hasta el nivel más bajo de la escalera que tan copiosamente se ha encargado de perpetuar. Se halla contra todo pronóstico en el lugar de un ciudadano a pie, un consumidor más, sin más posesión que la que consigue día con día, y sobre todo bombardeado por la publicidad y la creencia que él ayudaba a difundir. La novela de esta manera evidencia el principal problema del privilegio. Personas como Mitch son parte de la maquinaria que estigmatiza y categoriza la vida de la gente y al mismo tiempo creen la propia mentira de la que son parte. Sienten que su esfuerzo es el único factor necesario para su éxito, al mismo tiempo que crean las condiciones para que el esfuerzo no sea suficiente para los demás. Es una situación análoga al doble pensar, término utilizado en la novela de 1984 de George Orwell,
en donde uno se es al mismo tiempo partícipe de la mentira y crédulo de esta. Podríamos denominar el viaje de Mitchell como el de la realización, no del completo entendimiento, pero sí de la empatía, donde la revelación más importante es que en un sistema donde el producto y el consumo son lo más importante, él no tiene más valor que aquel que provee mientras siga siendo de utilidad al sistema mismo. Esta deshumanización o valor dependiente de la utilidad es algo que también podemos observar en el personaje de O'Shea, un hombre de baja estatura cuya popularidad reside en ser el primer hombre en orbitar Venus. En el fondo, él es consciente de que en otras condiciones él sería insignificante para la sociedad, incluso peor, debido a sus características, pero la suerte le sonrió para ser útil y por lo tanto reconocido como alguien importante. Sin embargo, es esta verdad implícita lo que lo carcome por dentro y encuentra el placer sintético en los propios analgésicos del sistema, mujeres, comidas caras y el alcohol. Su personaje es una mirada clara a cómo la miseria de la sociedad no se da solo en la categorización, sino en el consumo. Aun si dicho sistema no existiera, la opresión ante este gran ente superior sería suficiente para deshumanizarse. Se explora la naturaleza desigual de la deuda, donde solo para sobrevivir es necesario ser oprimido y tomar del sistema elementos que en el futuro se cobrarán con intereses inalcanzables. De esta manera, las condiciones iniciales se vuelven una desventaja que mantiene a los de abajo. La gente deja de vivir para trabajar y empieza a trabajar para sobrevivir. Una novela donde se explora el límite de lo que entendemos por valor, donde el absurdo de tener que pagar para no morir es algo normalizado y donde la moral es todo lo que te puedas permitir pagar. Para mí, este libro es un 4 de 5. Mercaderes del Espacio es un clásico de la ciencia ficción en toda la extensión de la palabra. Escrita en una época donde la especulación de las relaciones humanas era un pilar de la ciencia ficción, cumple en brindarnos una sociedad tanto futurista como presente. Este es posiblemente, nunca mejor dicho, su mayor acierto. Haber predicho con gran humor y sátira cómo el consumo se infiltraría en cada rincón de nuestras vidas para volverse el centro de todas nuestras relaciones, tanto personales como políticas, lo cual la hace sentirse fresca y tenebrosamente profética. La moral contradictoria de las empresas, la influencia del capital en el proceso democrático y el negacionismo a las consecuencias de la obra humana son temas más que actuales al día de hoy, y esta obra los aborda de manera espectacular. El personaje de Mitchell es increíblemente interesante porque la novela en ningún momento trata de que empatices con él. Uno como lector sabe que lo que está haciendo está mal y que su recorrido es la consecuencia de sus propias acciones. Sin embargo, en ningún momento se vuelve pesado o aleccionador. Tiene unos cuantos giros de trama que a mí personalmente me hubiera gustado que estuvieran mejor elaborados. Mucho de lo que lo sostiene sucede fuera de la lectura y no tiene tantos elementos que se resignifiquen con ellos. Aún así, funcionan. En cuanto a personajes, Katy y Mitchell me parecen lo mejor de la novela. Lamentablemente, otros personajes como Ronstead o Hester tenían un potencial enorme, pero se quedan únicamente como variables al misterio o conveniencias para que avance la trama. El final me pareció apresurado. Me hubiera gustado un poco más de desarrollo en algunas situaciones tras ciertas revelaciones, pero no arruina la experiencia general de la novela. Es una historia simple, muy lineal. Su gracia no consiste en imbuirse de política o en un conflicto en específico, sino de todo el ambiente que se crea para que dé lugar esta historia. Esto es algo muy propio de la ciencia ficción de antes, algo que personalmente a mí me gusta, pero que entiendo por qué algunas personas acusarían de simplón, sobre todo en aspectos un poco más complejos que este. Debo admitir que uno de los factores que hace más llevadera esta novela es que no es para nada complicada. Aborda la ciencia ficción desde un enfoque social.
Entonces, si bien sí existen términos nuevos y conceptos interesantes, no es necesario el conocimiento técnico para disfrutarla. Por otro lado, es una historia muy divertida. Recordemos que es una sátira de la visión desde una posición del privilegio, y en ese sentido te encuentras riendo y familiarizándote con el absurdo de la trama. Este es el primer libro que he leído de ambos autores. No podría decir quién contribuyó más a qué. Me falta un poco más de contexto para poder hacer este tipo de observaciones. Sin embargo, es una historia que se siente coherente de principio a fin, sin rasgos perceptibles o diferencias entre su escritura, al menos en estilo. El ritmo puede que sí cambie entre escenarios. Como mencioné anteriormente, el final me pareció apresurado, en contraste con otros capítulos mucho más detallados, algo que también podemos observar en su tratamiento durante los capítulos de la granja de comida. Una historia que sin duda nos invita a reflexionar sobre la cantidad de poder que delegamos y asignamos a la apariencia de acumulación. Si te gustan los libros de la ciencia ficción clásica, con un enfoque más inclinado al comportamiento social y una fuerte crítica a los aspectos más deshumanizadores de nuestra sociedad, yo creo que este es un libro que te puede llegar a gustar. Si por el contrario estás buscando una historia con un desarrollo de personajes mucho más amplio, incluso más serio en sus motivos y objetivos, yo creo que esta es una historia que no es para ti. En cuanto a las ediciones, yo tengo esta de Editorial Minotauro, la cual se encuentra bastante bien, buen tamaño de letra, buena ortografía, no tuve ningún problema a lo largo de mi lectura, por lo cual esta es una edición que yo te recomendaría en caso de que estés interesado en leer esta historia. Y me parece que eso sería todo por el video de hoy. Ojalá la reseña les haya gustado y les haya servido para poder definir si este es un libro para ustedes o no. Déjenme en los comentarios si ya conocían esta historia, si ya conocían a cualquiera de estos autores y qué les ha parecido. Yo los estaré leyendo. Recuerden que apoyarían mucho este proyecto si se suscriben a mi canal, si dejan alguna calificación, si dejan algún comentario o empiezan a seguirme en cualquiera de mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo en este momento en pantalla. He mejorado un poco la calidad de mis videos, compré una nueva cámara y quisiera saber su opinión de qué les ha parecido. Espero de corazón que estén disfrutando el libro que estén leyendo y ojalá verlos en el siguiente video con la siguiente reseña. Que las grandes empresas se disputan los beneficios. Los beneficios de la sociedad. No tienen rango de acción. El sistema, no, el cambio. Y está a favor de los recursos naturales y el medio ambiente. Se ven como exageración. La novela en el libro, ya no estoy pensando bien. Observar en el personaje de O'Shea, un hombre. Su objetivo no consiste en imbuirse